Adrián Morelli tenía todo lo que cualquiera soñaría, un emporio de inversiones que se extendía desde Milán hasta Dubái, un nombre que aparecía en cada revista de negocios y un penthouse en Roma que parecía flotar sobre la ciudad eterna. Tenía 41 años y era el tipo de hombre que no descansaba, reuniones a medianoche, vuelos que cruzaban continentes, banquetes donde las sonrisas eran tan falsas como el oro en las copas. Para el mundo, era la definición de éxito. Pero puertas adentro, su vida se reducía a un apartamento vacío y un hijo de 8 años que aprendió demasiado pronto a cenar solo. Esa noche, la rutina lo pesaba más que nunca. Había soportado un evento interminable en una galería de arte, rodeado de inversores que hablaban de millones como si fueran migajas. Había sonreído lo justo, había brindado lo justo, y se había escabullido en cuanto pudo. Cuando el coche se detuvo frente a su torre en la vía Veneto, Adrián bajó con el rostro tenso. Roma brillaba bajo la lluvia, luces reflejadas en el empedrado, turistas arrastrando paraguas, el rumor lejano de una moto que desaparecía en la noche. Pero al cruzar el vestíbulo, lo único que deseaba era silencio. Un silencio que lo recibiera como siempre lo hacía, pesado, absoluto, casi sepulcral. Abrió la puerta de su penthouse y dejó escapar un suspiro. Ya estaba pensando en un vaso de whisky y en el descanso de su cama cuando, de pronto, todo se quebró. Una mano lo sujetó desde la oscuridad y le cubrió la boca. El instinto le golpeó como un rayo, su cuerpo se tensó, la sangre rugió en sus oídos. Estuvo a punto de girar y golpear, pero una voz lo detuvo. Un susurro urgente, casi suplicante. No grite. Se quedó inmóvil. Reconoció la voz, no era la de un intruso armado. Era femenina, quebrada por la urgencia. La mano se aflojó, y Adrián, jadeante, giró hacia la sombra. Allí estaba Clara Bianchi, su empleada doméstica. Llevaba apenas unas semanas trabajando para él, enviada por una agencia después de que el anterior renunciara sin explicación. Normalmente era invisible, pasos suaves, uniforme impecable, mirada siempre baja. Pero esa noche sus ojos eran distintos, abiertos, húmedos, cargados de un miedo que no fingía. ¿Qué demonios hace aquí a esta hora?, escupió Adrián, acomodándose la corbata con un tirón brusco. Clara lo miró directo, temblorosa pero firme. Por favor, no haga ruido. El silencio se volvió un cuchillo entre ambos. Adrián sintió como la rabia le subía al rostro. ¿Y por qué no habría de hacerlo? La respuesta fue un hilo de voz que lo desarmó por completo. Porque su hijo está sonámbulo. Y si lo despierta de golpe, podría perderlo. El mundo de Adrián se detuvo. Marco, murmuró, como si el nombre de su hijo fuera de repente un extraño en su boca. Clara sintió con gravedad. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo oscuro, como temiendo que en cualquier momento apareciera la figura pequeña que ella ya había visto tantas veces. El multimillonario que controlaba contratos imposibles y dominaba juntas enteras se quedó helado en el umbral de su propia casa, enfrentado por primera vez a una verdad que ni todo su dinero podía controlar. Y esa noche, Adrián Morelli iba a descubrir que los fantasmas más peligrosos no vienen de afuera, sino de lo que no quieres ver en tu propio hogar. El penthouse estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz de la ciudad que se filtraba entre las cortinas. Adrián seguía de pie, incrédulo, con el eco de aquellas palabras golpeándole la cabeza. Su hijo está sonámbulo. Clara no se movía, solo apretaba los dedos contra el delantal, con los nudillos blancos de tensión. Lleva noches caminando dormido, señor Morelli, dijo, la voz baja, pero firme. Siempre pasaba la medianoche. Lo sigo en silencio, lo guío de vuelta a la cama sin despertar. Anoche casi llegó a las escaleras. Si hubiera caído, tragó saliva, no lo estaríamos contando. Adrián sintió un frío recorriéndole la espalda. Su hijo, su Marco, caminando solo en la oscuridad mientras él estaba en cenas, vuelos o reuniones. Su propio hijo en riesgo bajo el mismo techo, y él no lo sabía. La furia brotó, pero no hacia ella. Era contra sí mismo. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, la voz dura, aunque dentro sonaba como súplica. Clara lo miró directo, con una sinceridad que le dolió más que cualquier reproche. Porque pensé que no le importaba. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era la cruda verdad. Tenía que admitirlo, no había estado. No se había fijado. Su vida era contratos y vuelos. ¿Cómo iba a notar los pasos nocturnos de su hijo, si apenas lo veía despierto? Un sonido suave quebró el silencio.
Ambos giraron la cabeza. Allí estaba Marco. Descalzo, con su pijama azul arrastrando las mangas, los ojos abiertos pero perdidos, caminando como un fantasma pequeño. El corazón de Adrián se apretó. Nunca lo había visto así. La fragilidad del niño le golpeó con más fuerza que cualquier negociación fallida. Despacio, susurró Clara, extendiendo la mano como si lo guiara a él también. No lo despierte de golpe. Adrián dio un paso al frente. El aire le pesaba, los segundos se estiraban como si el mundo se hubiese detenido. Se agachó, abrió los brazos. Ven, hijo, su voz salió suave, rota. El niño caminó tambaleante hasta caer en sus brazos. Adrián lo sostuvo con cuidado, sorprendido por lo liviano que era. Lo abrazó, y en ese instante, Marco murmuró contra su pecho. Te estaba buscando, papá. Adrián se quedó helado. No hubo juntas, ni contratos, ni rascacielos que pudieran protegerlo de esas palabras. Lo habían estado buscando, en sueños. Clara lo observaba en silencio. La ciudad seguía rugiendo afuera, pero dentro del Penthouse todo se reducía al latido acelerado de un padre que, por primera vez en años, sentía a su hijo en brazos. Adrián lo sostuvo fuerte, como si el mundo entero pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Por primera vez, el multimillonario no pensaba en fortunas ni en poder. Pensaba en lo que más había descuidado, un niño que lo esperaba despierto incluso en sueños. Esa madrugada, mientras lo llevaba de regreso a su cama, supo que algo había cambiado para siempre. Marco dormía otra vez en su cama, respirando hondo, ajeno a la tormenta que se estaba gestando a unos metros de él. Adrián se quedó sentado un rato junto a su hijo, observando el movimiento rítmico de su pecho, repasando una y otra vez esas palabras que le habían desgarrado el alma. Te estaba buscando, papá. Cuando salió del cuarto, el Penthouse parecía distinto. Los ventanales dejaban entrar la luz anaranjada de las farolas, bañando los muebles caros en un resplandor extraño. El silencio ya no era lujo. Era acusación. En la cocina, Clara lo esperaba. Había preparado una taza con infusión de manzanilla, vapor suave que llenaba el aire con un aroma cálido, como un refugio improvisado. Adrián se dejó caer en un taburete, con los hombros pesados, y bebió sin pensar. El calor le recorrió el cuerpo, pero no le quitó el frío de la culpa. ¿Desde cuándo ocurre esto?, preguntó con voz baja. Desde la primera semana que llegué, respondió Clara, sin rodeos. Lo escuché caminar, lo vi acercarse a la escalera. Y entendí que no podía dejarlo solo. Adrián bajó la vista, la mandíbula tensa. ¿Y por qué no me lo dijo? Ella respiró hondo antes de contestar. Porque pensé que no me escucharía. Usted vive en reuniones, señor Morelli. Y en estas paredes lo único que falta, es usted. Las palabras fueron un golpe seco. Adrián quiso replicar, defenderse, decir que trabajaba por el futuro de su hijo, que todo lo hacía por él. Pero al abrir la boca, nada salió. Sabía que sería mentira. Lo hacía por su imperio, por su nombre. Y en ese camino había dejado a Marco caminando solo, incluso en sueños. Clara lo miró con una calma dolorosa. Yo sé lo que es esperar a alguien que nunca está. Adrián levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Ella bajó los ojos, con un temblor apenas perceptible en sus manos. Mi madre trabajaba en fábricas. Turnos de noche, a veces dobles. Yo me sentaba en la puerta hasta escuchar la llave. No necesitaba los regalos que traía, solo necesitaba que estuviera. Lo miró de frente. Por eso me quedo después de mi turno. Porque Marco no necesita más juguetes ni más viajes. Necesita abrir los ojos y ver a su padre ahí. Las palabras atravesaron a Adrián como hierro al rojo. Sintió un nudo en la garganta, uno que ningún whisky ni banquete habían logrado nunca. Se frotó la frente con la mano, como si pudiera borrar el peso que lo aplastaba. No lo sabía, murmuró, casi en un suspiro. Clara inclinó la cabeza, sin reproche, pero con una firmeza que lo desarmó. Pues ahora lo sabe. En ese instante, Adrián Morelli, el hombre que había construido un imperio con contratos y cifras, se dio cuenta de que lo que más había descuidado no estaba en ninguna junta directiva, ni en ninguna inversión. Estaba en una habitación a metros de él, buscando a su padre incluso mientras dormía. La verdad dolía.
Pero también habría un camino que no podía seguir ignorando. La mañana siguiente llegó distinta. Adrián, acostumbrado a salir de casa antes del amanecer para volar hacia reuniones, se quedó sentado frente a la mesa del comedor. La corbata seguía colgando del respaldo de la silla. En su lugar, llevaba una simple camisa abierta en el cuello. Frente a él, un plato con panqueques recién hechos. No eran suyos. Clara había cocinado en silencio, como siempre, pero esta vez dejó un segundo plato en la mesa, uno pequeño, con rodajas de banana encima. Minutos después, los pasos descalzos de Marco aparecieron en el pasillo. El niño se frotaba los ojos, despeinado, con el pijama arrugado. Al verlo, se detuvo como si no entendiera la escena. «¿Papá?», preguntó en voz baja, incrédulo. Adrián tragó saliva y sonrió con torpeza. «Estoy aquí. Y voy a desayunar contigo». El niño se quedó de pie unos segundos, desconfiado como si temiera que fuera un sueño. Luego corrió y trepó a la silla. Cuando probó el primer bocado, sonrió con todo el rostro, como si el mundo acabara de enderezarse. Adrián lo miraba, sorprendido por la fuerza de algo tan simple. Nunca había sentido que un desayuno valiera más que un contrato millonario. Pero esa sonrisa lo derribaba todo. Más tarde, quiso ayudarlo a vestirse para el colegio. Fue un desastre, tardó una eternidad en abrochar los botones, hizo un nudo ridículo con la corbata escolar y se peleó con los cordones como si fueran un acertijo imposible. Marco se reía sin parar, sus carcajadas llenando rincones que antes eran puro silencio. Adrián, por primera vez en años, rió también, sin preocuparse por la torpeza. Era extraño y liberador equivocarse en algo que importaba de verdad. En el lobby del edificio, los vecinos giraban la cabeza. El multimillonario Morelli, conocido por sus trajes impecables y su aire distante, estaba agachado en plena alfombra, atando un cordón suelto en las zapatillas de su hijo. No le importó. Esa pequeña escena valía más que todas las apariencias. Las noches también cambiaron. Adrián intentó leer cuentos antes de dormir. Tropezaba con las voces, confundía personajes, y Marco lo interrumpía riendo. «Así no habla el dragón, papá». Pero quería otra página, otra voz, otro rato juntos. Y Adrián descubrió que, aunque fuera un desastre leyendo, su hijo solo quería que él estuviera ahí, presente, fallando y todo. Clara observaba desde las sombras, discreta. No interrumpía, pero de vez en cuando lanzaba una frase como un empujón sutil. Quiere mostrarle su dibujo. Escúchelo cuando le cuente el recreo. Le gusta cuando usted lo mira a los ojos. Eran recordatorios simples, pero cada uno abría un puente entre padre e hijo. Los días se volvieron semanas, y el penthouse empezó a respirar distinto. Donde antes solo había silencio y cristal frío, ahora quedaban migas en la mesa, crayones regados en el suelo, risas torpes y una presencia que al fin pesaba más que la ausencia. Adrián entendió que no bastaba con grandes promesas. El amor de un niño se construía en lo pequeño, en los hábitos repetidos, en estar. Y en esa torpeza hermosa de aprender a ser padre, descubrió un éxito que nunca había perseguido, pero que, en el fondo, siempre había necesitado. La ciudad dormía bajo un manto de luces anaranjadas cuando Adrián abrió la puerta del cuarto de Marco. El niño estaba sentado en la cama, con los ojos a medias, la voz temblorosa de sueño. «Papá». Adrián se acercó enseguida, arrodillándose a su lado. Le pasó una mano por el cabello despeinado y habló con voz suave. «Estoy aquí, hijo». Los brazos pequeños se aferraron a su cuello, con la fuerza de quien teme perder lo más querido. Marco susurró contra su hombro. «Prométeme que no te vas a ir». Adrián cerró los ojos. Esa petición no era un capricho. Era la herida de noches enteras sin un padre presente, la huella de un niño que había aprendido a buscarlo hasta en sueños. Besó la frente de su hijo y respondió con la única palabra que podía sellar aquel instante. «Promesa». El cuerpo del niño se relajó en sus brazos. La respiración se volvió tranquila, rítmica, segura. Y Adrián supo que, por primera vez en años, no había nada más importante que sostener ese pequeño cuerpo y mantener esa promesa viva. El multimillonario de los rascacielos, de las portadas de revista, de los contratos imposibles, descubrió que la mayor riqueza estaba en algo que no podía comprar, estar presente. Porque la verdadera herencia que un padre deja no son bienes ni fortunas, son recuerdos. Y esa noche,
Adrián Morelli empezó a construir los suyos. Los días pasaron, y con ellos, Adrián comenzó a notar algo nuevo. Cada vez que Clara hablaba con Marco, una calma dulce llenaba la casa. Ella sabía cómo bajar fiebre con compresas, cómo espantar una pesadilla con cuentos improvisados, cómo calmar el llanto con paciencia. Adrián observaba en silencio, un silencio distinto, de admiración. Una tarde, mientras Clara lavaba los platos, Marco dibujaba en la mesa del comedor. Adrián pasó cerca del cuaderno y sonrió sin darse cuenta. «Mira, papá», dijo el niño, señalando, «somos tú, yo y ella». Clara se congeló. En el dibujo, 3 figuras tomaban helado en un parque. Adrián sintió algo extraño en el pecho, una tibieza que no sentía desde hacía años. Esa noche, conversaron por primera vez sin prisas. «¿Por qué trabajas tanto aquí?», preguntó él mientras guardaban juguetes. «Porque alguien tiene que cuidar lo que tú no ves», respondió con una mirada suave. La frase lo desarmó. Los días se volvieron costumbre, desayunos torpes, dibujos en la nevera, cuentos antes de dormir. Adrián empezó a rechazar reuniones nocturnas, vuelos urgentes, cenas vacías de millonarios. Su asistente no lo reconocía. Los tabloides murmuraban. La competencia sospechaba una caída. Pero Adrián sonreía como si hubiera descubierto un tesoro. Un sábado por la mañana, Clara apareció con una mochila, tímida. «Pensé que Marco podría ver el mar. Nunca ha ido». Adrián la miró sorprendido, y aceptó. El viaje fue torpe y mágico. Marco corrió entre olas. Se llenaron de arena. Se rieron de cómo se quemaron con protector solar mal puesto. Por primera vez, alguien tomó una foto de Adrián con su hijo, empapado, despeinado, feliz. Una foto real. Al regresar, en la puerta del penthouse, Clara titubeó. «Gracias», dijo ella. «No», respondió él, «gracias por enseñarme lo que creí saber». El tiempo siguió dándole espacio al corazón. Adrián empezó a esperar la hora en que Clara llegaba, a notar la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, cómo escondía mechones detrás de la oreja cuando reía. Una noche, mientras guardaban platos, sus manos se rozaron. El mundo se detuvo. 2 adultos rotos, con miedo, encontrándose sin buscarlo. «Buenas noches, señor», susurró ella. «Llámame Adrián», respondió él. Las semanas se hicieron suaves. Una tarde lluviosa, Marco llegó llorando del colegio. Un niño lo había llamado hijo de fantasma. Adrián lo abrazó, torpe. «¿Por qué fantasma?», preguntó Clara, agachándose a su altura. «Porque nunca ven a mi papá en los eventos». Eso fue todo. El corazón de Adrián se quebró del todo. Al día siguiente canceló un viaje a Dubái. No lo pensó 2 veces. Llegó al colegio, tomó asiento en la reunión de padres. Marco lo vio desde el escenario. Sus ojos brillaron. Adrián sintió una ovación silenciosa en el alma. Esa noche, mientras Marco dormía, Adrián encontró a Clara doblando ropa. Sin explicación, sin planes, la abrazó. Ella tembló, pero no se apartó. 2 heridas encontrándose en un remedio inesperado. «No quiero que te vayas», susurró él. «Necesito ayuda para formar un hogar, no para limpiar uno vacío». Clara alzó la mirada con miedo de creer demasiado. «¿Y si fallas?», preguntó. «Prometo fallar aquí», respondió él. Se besaron entre risas nerviosas y lágrimas guardadas. Los meses pasaron. Marco ya no caminaba dormido. El vacío dejó de retumbar en las paredes. Había desayunos juntos, piruletas después del colegio, películas en sofá con palomitas quemadas. Clara se mudó discretamente, con ropa doblada en cajones pequeños. Una noche, Adrián le mostró a Marco un cuarto nuevo, paredes azules, estrellas en el techo, juguetes guardados en estanterías de madera. Marco lo abrazó con una fuerza que derritió cualquier imperio. Y en medio del caos de crayones, juguetes y risas, pasó algo inesperado. Clara comenzó a llegar tarde a veces, con la mano sobre el vientre, mareos leves. Adrián la acompañó al médico, nervioso como un adolescente. La noticia llegó sencilla, directa, brillante. «Felicidades.
Hay un bebé en camino. Marco saltó sobre Clara como si hubiera ganado el mundial. Adrián lloró, sin vergüenza, sin corbata, sin armadura. Entonces tomó su mano. Quiero hacerlo bien. Esta vez, desde el principio. Hubo boda sencilla, flores claras, Marco en un traje que le quedaba grande. Los paparazzi murmuraron. Las revistas inventaron historias. Pero ese día, Adrián solo escuchó una voz, la de su hijo gritando. Mamá, papá, apúrense que empieza. La familia creció en amor discreto. El penthouse se volvió hogar. Donde antes había copas de cristal, ahora había vasos de plástico. Donde había silencio, ahora había cuentos. Donde había un hombre solo, ahora vivía un padre, un esposo, un niño y un bebé que venía en camino. Y así, el multimillonario que podía comprar el cielo, descubrió que el verdadero lujo era dormir con risas en la sala. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esta historia. ¿De qué sirve construir imperios si no sabes quién te llama papá cuando se apagan las luces? Déjame tu comentario abajo. Suscríbete, comparte este video. Y activa la campanita. Porque aquí, en Historias de no creer, recordamos lo que el dinero nunca podrá comprar.